¿Qué tal? ¿Cómo va? Se cuenta de un profesor que, tratando de ridiculizar a sus alumnos cristianos, les dijo: la tumba de Mahoma está allá en la mezquita del profeta en Arabia Saudita. La tumba de Buda está en Kushinagar, en la India. Pero la tumba de Jesús, y cuando llegó a ese punto la sonrisa se le congeló, porque se dio cuenta que al decir la tumba de Jesús está vacía, en realidad, en lugar de burlarse de la fe cristiana, estaba afirmando una de las bases fundamentales del cristianismo. Es muy importante para los cristianos la resurrección del Señor Jesús. Y esto fue entendido así desde el primer siglo. Por eso el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, a partir del versículo 14, habla de esto. Habla de la tremenda importancia de la resurrección de Jesús. Él dice que si Jesús no hubiera resucitado, nuestra predicación no tendría ningún sentido. Nuestra fe sería vana. Seríamos unos mentirosos. Nuestros pecados no serían perdonados y seríamos los más desdichados sobre el planeta Tierra. Afortunadamente, hay muchas evidencias de su resurrección y hoy vamos a considerar muy rápidamente solo 4 de ellas. La primera evidencia es la tumba vacía. Todos sabemos el proceso por el que pasó el Señor. Fue aprehendido, fue juzgado injustamente, fue golpeado, finalmente fue crucificado. Y una vez que expiró, que murió de dolor allá en la cruz, su cuerpo fue bajado para ser sepultado. Fue embalsamado y fue llevado a un lugar específico, la tumba que proveyó José de Arimatea. Esto es importante. No estamos hablando de un lugar vago, no estamos hablando de un lugar que nadie conocía, estamos hablando de un lugar que la gente podía ubicar. Los fariseos temían que los discípulos roben el cuerpo, así que la tumba había sido sellada con una roca inmensa y estaba vigilada por una guardia romana. Era imposible robar el cuerpo de Jesús. Si no hubiera resucitado, hubiera sido muy fácil para los fariseos poder comprobarlo. Solo tenían que mostrar el cuerpo. Pero la tumba estaba vacía, porque Jesús resucitó. Una segunda evidencia, el reporte de la guardia romana. Algunos intentan decir que la tumba estaba vacía porque los discípulos, de alguna forma, lograron burlar la guardia romana. Eso no es posible. En primer lugar, porque los discípulos estaban atemorizados. En cuanto Jesús fue tomado, huyeron, incluso uno de ellos desnudo por la desesperación. Por tanto, los discípulos habían escapado, habían desaparecido, estaban llenos de temor. Ellos no volverían a intentar robar el cuerpo de Jesús. Por el otro lado, los soldados romanos eran los mejores de la época. Excelente preparación física, muy bien armados, con una disciplina reconocida hasta nuestros días. Y no eran unos cuantos, era todo un grupo y estaban muy bien pertrechados. Sabían que no podían dormirse. Pagarían con su vida si algo pasaba. De ninguna manera ellos podrían ser vencidos por discípulos atemorizados o descuidarse para ser burlados. Por tanto, no podían reportar otra cosa sino aquello que genuinamente había pasado aquella noche. Una tercera evidencia, el cambio de actitud de los discípulos. Los discípulos cambiaron radicalmente después de la resurrección. Aquellos que habían sido temerosos, que estaban tristes, que se sentían derrotados, se convirtieron en predicadores fervorosos que anunciaban la resurrección de Jesús. Ese Pedro que lo había negado con maldición ante una empleada, ahora estaba parado frente a multitudes y uno de los elementos importantes de su discurso era la resurrección de Jesús. La vida no fue fácil para ellos. Fueron perseguidos, apresados.
llevados a la muerte, pero no cambiaron su predicación. El otro día yo observaba en los medios de comunicación a una de las detenidas por promover el rompimiento de la cuarentena. En cuanto estuvo presa, cantó la verdad. Dijo que les pagaron para hacerlo por motivaciones políticas. ¿Sabe qué? Eso sucede siempre. No solo en estos días, ha sucedido en otras épocas, en otros momentos, con otros gobiernos. No tiene nada que ver con el tema político, tiene que ver con la naturaleza del ser humano. Nadie está dispuesto a pagar las consecuencias de una falsedad. Porque los discípulos no negaron la resurrección. ¿Quién estaría dispuesto a morir por una mentira? Absolutamente nadie. Ellos fueron valientes hasta la muerte. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó. En cuarto lugar, los testimonios de otra gente. No ha faltado quien hable de una alucinación sufrida por los discípulos. Pero según el relato bíblico, más de 500 personas vieron a Jesús en los 40 días siguientes a su resurrección. ¿Estaban todos alucinados? No, de ninguna manera. Incluso los que no creían en Él mientras estaba salvo llegaron a creer. Por ejemplo, el propio hermano de Jesús, Santiago, que en algún momento, junto con otros familiares, dijo que Jesús estaba demente, luego llegó a ser pilar fundamental de la iglesia en el primer siglo. Pablo es otro caso. Y no estamos hablando de una persona ignorante. Pablo era un filósofo. Después de ser perseguidor de la iglesia, fue un gran defensor de la resurrección de Jesucristo. De hecho, algunas de sus cartas fueron escritas antes que los evangelios. Por tanto, su convicción estaba basada en investigación que él mismo había hecho, y así llegó a decir que el elemento central es la resurrección de Jesús. La misma existencia de la iglesia del primer siglo no hubiera sido posible si la resurrección de Jesús fuera una mentira. Nadie estaría dispuesto a sufrir lo que ellos sufrieron por una alucinación de un pequeño grupo de fanáticos. Hay muchas otras evidencias de la resurrección de Jesús. A lo largo de la historia del ser humano, célebres ateos se han propuesto investigar seriamente con el fin de negar la resurrección de Jesús y encontrar argumentos que sean sólidos. Pero las evidencias son tan elocuentes que terminaron convirtiéndose al cristianismo. Es el caso de C.S. Lewis, que escribió Mero Cristianismo, Las Crónicas de Narnia y otros libros apologéticos. Josh McDowell, que entre otras cosas escribió Evidencia que exige un veredicto, Más que un carpintero, libros muy claves en la defensa del Señor Jesucristo y de su resurrección. Lee Strobel, un periodista que investigó muy seriamente y escribió el libro El caso de Cristo. Y aquí estamos citando solo 3, pero hay muchos otros más. Qué bueno que Jesús haya resucitado, porque eso me demuestra que es el Salvador, que hay perdón para mis pecados y que en Él puedo tener vida eterna. Qué bueno saber que el mensaje de Cristo tiene sentido, mi fe no es vana y que Él tiene respuesta para todos los dilemas de mi vida. Se dice que los cristianos de la antigüedad se saludaban diciendo, Cristo ha resucitado. Y la respuesta era, sí, ha resucitado. Yo quiero terminar con eso. Quiero terminar diciendo, Cristo ha resucitado. Y espero que su respuesta, por convicción, sea, sí, ha resucitado. Hasta pronto.